El flamante gobierno de Gustavo Petro en Colombia presentó en su primer día la reforma tributaria. La economía es sin duda uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el nuevo presidente. Petro está en una encrucijada. Por un lado, debe realizar ajustes y recortar la deuda pública y mejorar el déficit fiscal. Por otro, busca impulsar los programas sociales más ambiciosos de la historia reciente del país. Y para poder financiarlos, el nuevo gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso que incluye, entre otras medidas, una subida de impuestos que afectará a las personas más pudientes, el 2,4% de la población. Entre los retos de Petro está reducir la pobreza y poner fin a la desigualdad, una de las más altas del continente. Y tenemos la oportunidad ahora de hablar sobre la reforma tributaria del nuevo presidente colombiano con el economista Andrés Álvarez, profesor en la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes, señor Álvarez. Saludos. Petro espera recaudar 25 millones de pesos para 2023. Ningún gobierno en Colombia ha logrado nada tan ambicioso como lo que propone con su reforma tributaria. ¿Qué posibilidades tiene de prosperar? Hola Rosa, muchas gracias. Yo creo que Johan lo acaba de decir en su informe desde Colombia. Lo primero es que es claramente un momento ideal para pasar una reforma tributaria como la que está intentando pasar el gobierno, este nuevo gobierno. Estamos en lo que en Colombia y seguramente en muchas partes del mundo se considera la luna de miel del poder. Está recién elegido, con una votación popular altísima, con un montón de simbolismos que su posesión dejó, que mostraron un gran apoyo popular. Eso por un lado. Y segundo, que Colombia viene hace varios años, hace varias décadas, con la idea de que es necesario hacer una transformación en términos de la reducción de la desigualdad y donde una transformación en el sistema tributario es algo muy importante. Entonces yo creo que todo está servido, un parlamento, un congreso a favor, un apoyo popular y una gran dificultad de cualquier sector de donde venga, de quienes van a ser más gravados con los impuestos, para rechazar esta reforma. Yo creo que es el momento ideal y creo que fue una buena jugada política y económica de parte de este gobierno arrancar con una reforma tributaria el primer día de gobierno. Ahora bien, no se ha tocado la tasa de tributación de personas jurídicas. ¿Podría esto causar una reducción de la actividad económica, de la inversión, afectar el empleo? Sí, la reforma tiene dos elementos que se parecen mucho a la reforma no solo que se había propuesto en el gobierno anterior, sino a la mayor parte de las recomendaciones que se han hecho al gobierno colombiano, a Colombia, sobre los cambios tributarios. Sin embargo, lo que la diferencia de la propuesta anterior son dos cosas. Primero, que se concentra en aumentar los impuestos a las personas naturales, a los individuos más ricos, tratando de hacer una mayor equidad tributaria, una mayor redistribución. Pero el elemento que tal vez no se atendió de lo que se había sugerido por varios informes y varios analistas es una reducción paulatina de la tasa de tributación de las empresas, que en Colombia es muy alta relativa a muchos países del mundo y a países similares. Entonces, siempre se habló de que se debía reequilibrar en favor de más impuestos a las personas naturales, un poco menos impuestos a las firmas. Entonces, esto, combinado con que venimos de un proceso de recesión muy importante, ocasionado obviamente por el COVID y con todos los problemas económicos y políticos del mundo, va a ser más difícil lograr dos cosas: reducir el desempleo y reducir la informalidad que aqueja a Colombia. Entonces, lo que yo creo es que efectivamente la apuesta de esta reforma tributaria de recaudar un porcentaje importante de los impuestos a través de personas jurídicas, es decir, a través de las empresas, es la apuesta más difícil y es la apuesta más arriesgada, y que yo creo que no va a depender solamente del ambiente político, sino también de la reacción de la economía y de la economía internacional, y creo que ahí es donde las dudas están más. Señor Álvarez, muy brevemente, ¿no es un programa excesivamente ambicioso de gasto público en momentos de importante déficit fiscal? Sí, el programa es muy ambicioso. Es evidente que la plataforma con la que fue elegido Petro es una plataforma de una presencia más grande del Estado en la economía y en la sociedad. Y aquí hay dos cosas que son importantes. Lo primero es que el primer paso para poder financiar este proyecto requería de un aumento estructural de los ingresos del Estado, y con la reforma tributaria se está logrando hacer algo. Entonces, ese primer paso está bien. Lo que pasa es que la propuesta de Petro, y en particular hay un elemento que no se ha hablado tanto,
requiere mucho más gasto público y ese elemento en el que del que no se ha hablado tanto tiene que ver con el apoyo del Estado a la reindustrialización o al menos al proceso productivo, lo que se llamaba históricamente políticas de fomento, políticas de desarrollo. Esas políticas que hace ya varios años se han suspendido en Colombia o se han cambiado, creo que son las que va a ser más difíciles de implementar y de financiar por parte de este gobierno. Yo creo que el gasto social, lo esencial para reducir pobreza, va a estar financiado, pero esa acción deliberada del Estado para fomentar, por ejemplo, la reindustrialización va a ser más difícil de financiar. Andrés Álvarez, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender el contexto en que se da esta reforma tributaria allá en Colombia. Un saludo. Gracias a ustedes.